Ok, lo que voy a hacer entonces sobre este video es mostrar los fundamentos del lenguaje de programación JavaScript. Como tal, aquí ya tengo una carpeta creada en mi entorno editor Visual Studio Code. Voy a crear una serie de archivos para mostrarles los ejemplos y los ejercicios que voy a estar realizando sobre este lenguaje, sobre las bases. Entonces, vamos a ver como primer ejemplo el objeto console. Este objeto console provee acceso a la consola de depuración de los diferentes navegadores, pero pues este objeto no es parte como tal del lenguaje en el entorno, pero pues me servirá o sirve siempre para mostrar eh, en la consola de depuración los mensajes que vamos a estar ejecutando. Entonces, por ejemplo, creamos el log y dentro vamos a mandarle un mensaje, por ejemplo, welcome JavaScript, y si guardamos y ejecutamos sobre nuestro terminal, en este caso ya tengo un Node instalado, la versión 16.15.1, que me permitirá ejecutar código JavaScript. Entonces llamamos a nuestro ejercicio y vemos que nos va a mostrar el mensaje de JavaScript. En este caso sería aquí con S, con R. Entonces, si vamos a ejecutar, mostrar el mensaje. En JavaScript no es necesario escribir el punto y coma, o sea que si lo quitamos, vemos que no va a mostrar ningún mensaje de error, como por ejemplo lo hace otro mensaje, otro lenguaje de programación como C#, que es más estricto, pero sin embargo pues sería como una buena práctica colocar el punto y coma sobre el final de las sentencias. También podemos pasar eh, al console.log una cadena de string con comillas simples o comillas dobles, como ya lo hemos visto. Entonces aquí sería un mensaje y vemos que pues también no generaría ningún error. Vamos a ver una serie de eh, objetos también que hacen parte uh, de métodos que hacen parte del objeto console. Por ejemplo, estos son los métodos que tiene el objeto console, son varios. Vamos a ver como unos principales que se manejan. Por ejemplo, el punto assert, este método lo que hace es recibir como primer parámetro una condición que la va a evaluar, y segundo parámetro un mensaje que por ejemplo será un mensaje de error en caso de que esa condición sea falsa. Entonces, si evaluamos este número, por ejemplo 3 mayor que 9, sería el primer parámetro. Esto nos daría que es falso, o sea que colocamos un mensaje error en el valor. Entonces, si ejecutamos, vamos a ver que nos dice assertion failed, error en el valor. Es decir que 3 no es mayor que 9, por lo tanto mostraré ese mensaje. Pero si aumentamos el valor, la condición sería verdadera y como tal no mostraría ningún mensaje. Esa sería como una forma de ver lo que es ese método. Podemos también hacer incluso un ejemplo para que quede un poco más claro. Podemos crear una función llamada checkUser. Check, aquí sería de esta forma, y creamos nuestra función de esta forma para poder evaluar con el console.assert
un parámetro. En este caso sería la información de un usuario. Esa información se la podemos pasar directamente sobre llamando a nuestra función. Sé que podemos pasar aquí nuestro objeto, sería una ID, cualquier número y un nombre del usuario, cualquier nombre. Y acá entonces dentro del láser podemos evaluar si el punto user_id es true, no muestra ningún mensaje, pero si es falso debe mostrar el mensaje, por ejemplo error not user. Entonces ya podemos ejecutar de nuevo y vemos que no muestra ningún mensaje de error porque si le estamos enviando el ID, pero si por algún motivo no se envía ese ID, entonces sí va a mostrar ese mensaje de error not user. Entonces ese sería como un pequeño ejemplo en el que se puede utilizar este método láser, que es para evaluar afirmaciones. Bueno, vamos a ver también algunos métodos que sí son de JavaScript, que se ejecutan directamente en la consola. No vamos a poder mirar como la diferencia aquí por nuestra terminal. Entonces voy a buscar un navegador, por ejemplo Firefox, y si ejecutamos o ingresamos a la consola del navegador, ya vamos aquí a console.error. Este error sí nos mostrará un mensaje de error sobre la consola. Entonces si ejecutamos vemos que sí nos va a mostrar el mensaje con un símbolo de error y el color rojo. Ese console.error sí nos serviría para mostrar esos mensajes típicos de error cuando hay un problema en la aplicación. También tenemos el console.info, que pues mostrará un mensaje de información. Entonces si ejecutamos vemos que nos muestra diferente el símbolo y pues no nos muestra señalado con rojo. Ese sería otro método. También tenemos el punto word, que sería un mensaje de advertencia. Sí, entonces este mensaje de advertencia lo vemos de esta forma, con este símbolo y en amarillo. Sí, eso serían como unos 3 formas de ver sobre la consola del navegador los diferentes métodos. Bueno, otro método también es el punto console.log, pero ya lo hemos visto. Entonces podemos pasar a ver, por ejemplo, otro método que se llama console.clear. Este lo que hace simplemente es borrar todos los mensajes que nosotros tengamos sobre la consola. Entonces ejecutamos, vamos a ver que se dice que se ha limpiado la consola. ¿Sí? Entonces simplemente está limpiando todos esos mensajes. Sobre el método.console, bueno, esos son como algunos de los mensajes principales. Vamos a ver otros métodos que ya también son nativos de JavaScript, como es el alert. Lo que
mostrar es un mensaje de alerta. Entonces si lo ejecutamos, vamos a ver que aquí se ha ejecutado, nos va a mostrar el mensaje, pero acá en el navegador nos va a enviar una pequeña ventanita de alerta con un botón de aceptar. Esto nos servirá pues para mostrar diferentes tipos de alertas al usuario, ¿no? Bueno, ahí dentro de este alert no solamente también podemos mostrar o enviar una cadena string, sino que también podemos incluso acceder o enviar diferente información, por ejemplo escribiendo local.hostname mostraría lo que es la dirección del hostname. Entonces ingresamos aquí a Google y ejecutamos. Eliminamos aquí, ejecutamos de nuevo, nos va a mostrar la mensaje de alerta y mostrar el nombre del hostname, que en este caso es www.cool.com. ¿Sí? Entonces no simplemente estamos enviándole como tal string, una cadena string, sino también otro tipo de información. También tenemos el confirm. Este método vamos a enviar, por ejemplo, una confirmación de acción. Entonces si lo ejecutamos, vamos a ver sobre nuestro navegador que nos va a mostrar la confirmación de la acción con dos botones, uno de aceptar y otro de cancelar. Entonces no simplemente vamos a mostrar la ventana de aceptar como el alert, sino el botón de cancelar para quitar esa acción. Otro método que también es común sería el prompt. Este prompt sí lo que va a hacer es capturar por medio de un text box, de una caja de texto, una variable o información que ingrese el usuario. Entonces, por ejemplo, realizamos una pregunta como ¿cuál es tu nombre? Entonces, si lo ejecutamos, vamos a ver la cara del navegador que se confirma la acción, aceptar, y el prompt sería este con el mensaje ¿cuál es tu nombre? Entonces, si colocamos en nuestro nombre y le damos en aceptar, entonces, bueno, en este caso deberíamos de guardarla en una variable name para que guarde lo que hemos ingresado sobre esta variable. Entonces también podemos como segundo parámetro pasarle sobre nuestra caja de texto un mensaje por defecto. Entonces podemos decirle ingrese su nombre completo. Entonces si la ejecutamos, vamos a ver aquí el primer mensaje que hemos ingresado y el segundo que se dice ingrese su nombre, y este es un mensaje por defecto, lo podemos eliminar, ingresar nuestro nombre. Le damos en aceptar. Entonces le damos en aceptar, bueno, comentemos por este lado para poder aquí mostrar sobre un log, console.log, demostramos la variable name que ya fue creada. Entonces la ejecutamos y vamos a ver acá el nombre que hemos ingresado, que es mi nombre. Entonces para eso serviría este método prompt, para capturar la información en el navegador que el usuario ingrese. No es muy común utilizar ese prompt, pero pues serviría en diferentes aspectos para tomar alguna
captura alguna información. Bueno, esos son algunos métodos que podemos ver sobre la consola del navegador. Y bueno, podemos seguir avanzando para ver eh, las variables, por ejemplo. Entonces voy a crear un archivo que se llame variables y pues ver lo que son los tipos de variables que tiene el lenguaje de programación JavaScript. El más utilizado es el let, la tipo de variable let, tipos de variables. El tipo let lo que nos va a permitir es pues almacenar información o mensajes. Entonces, por ejemplo, declaramos esta variable let y si la ejecutamos, ya vemos aquí al archivo 2. En el momento no nos va a mostrar nada porque solamente la hemos declarado, pero para asignarla, pues para asignarle un valor, pues simplemente la llamamos y le igualamos a una cadena de texto, por ejemplo aquí con JavaScript, ¿sí? Entonces si guardamos y ejecutamos, de nuevo no vamos a ver ningún mensaje porque tendremos que entonces mandarle un log con la variable. Entonces si ahorita si volvemos a ejecutar, nos va a mostrar el mensaje que hemos guardado dentro de nuestra variable. Sobre JavaScript, sobre este tipo de variable let, no podemos definir otra vez la misma variable porque nos va a dar un error. Así que no se puede volver a declarar la variable con el ámbito en el bloque. O sea que en el mismo bloque de código no se podría definir. Entonces nos va a mostrar ese error. Pero sí podemos asignarle un nuevo valor. Por eso se llamaría una variable, ya que cambiaría. Entonces, por ejemplo, le asignamos este número y si lo ejecutamos ya no vamos a mostrarnos el mensaje de welcome JavaScript, sino este número. Entonces, como tal, el lenguaje de programación JavaScript no tiene de forma estricta los tipos de variables que se le pasen a a esas variables. O sea, no va a mostrarnos ningún error de conversión como si lo puede hacer otro lenguaje. Entonces, otra forma de definir variables con let sería simplemente ya separándolas por comas. Entonces podemos definir un name user es igual a 1, le damos coma, ponemos una edad es igual a 25, ponemos una dirección, address es igual a, por ejemplo, carrera 10, una dirección, y ahí ya simplemente cerramos. Entonces no es necesario de colocar a cada variable que le definamos con let, después let, así. No es necesario ir creando, por ejemplo, let y address o cada dirección, sino que llamamos una sola vez y lo separamos por comas. Entonces, si queremos mostrar esas variables, podemos incluso realizarlas con la concatenación, que sería de esta forma: nombre, puntos, y con el más concatenamos la variable que nosotros querramos, coma, edad, y le concatenamos age, que es la edad, y aquí le decimos que está la dirección, puntos, y le concatenamos la address. Y si les mostramos ya por consola,
Ya nos mostraría nombre, edad, 25, dirección, carrera de días. Listo. Entonces haría la forma, por ejemplo, de tener esas variables. Con el caso de las variables, como vemos, no solamente podemos asignar cadenas de string, sino también números. Entonces venimos acá, por ejemplo, number1 es igual a 45 y otro número aquí mismo, number2 es igual a 66. Entonces podemos realizar con esas variables diferentes operaciones, por ejemplo, por number2, y si la llamamos de esta forma nos va a mostrar la cadena o los números, sino directamente la operación, el resultado. En este caso 45 por 66 nos da 2970. Entonces sería otra particularidad del manejo de las variables en JavaScript. Como tal, otro tipo de variable es la var, tipo de variable var, pero pues este tipo de variable ya casi no se utiliza, ya que tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, vamos a definir una var que sería global var es igual a una cadena de test, por ejemplo JavaScript. Entonces, un inconveniente es que podemos definir dos veces la misma variable, por ejemplo con un número, y no nos daría ningún error. Este sería algún inconveniente, ya que si en algún momento de la aplicación nos olvidamos y lo definimos de nuevo, va a haber un conflicto de datos. Entonces vamos a ver que si llamamos a global var no va a mostrar ningún error, y si le ejecutamos aquí no va a mostrar el primer mensaje, será el string, sino el segundo, donde se definió nuevamente con el número 85. Ese sería un inconveniente. Entonces, una vez definida, puede ser accedida y puede modificarse en cualquier ámbito del programa, ¿no? El tipo var. Entonces, ya por eso este tipo de variables no se utiliza en casa. Otro tipo de variable que podemos ver sería otro tipo de variable sería la cons. Esta sería un tipo de definición para describir una constante. Entonces, por ejemplo, llamamos a number cons es igual a un número, ¿sí? Este tipo pues obviamente es una constante, es decir que tampoco lo podemos volver a definir, va a mostrar un error. Y si no la definimos pero la reasignamos nuevamente a otro número o a una cadena string, no va a mostrar en el momento ningún error, pero si la ejecutamos sí nos va a mostrar el siguiente error. Nos dice que type error, asignación de la constante, variable constante, ¿sí? Entonces no se puede volver a asignar una constante, nos va a mostrar ese error. Por eso pues este tipo de variables se utilizan como tal para ser definidas una vez
Y una buena práctica sería definir una constante en mayúsculas. Por ejemplo, server URL es igual a http dos puntos class localhost, por ejemplo, aquí con un puerto. ¿Sí? Entonces, si la llamamos aquí sobre un log server mayúscula vemos que ahí está la constante. Entonces eso sería como un ejemplo y una buena práctica de definir la constante. La única forma de poder modificar esa constante sería definiéndolo pero como un objeto. De esta forma, por ejemplo, data user es igual a un objeto con unos valores name puntos, un nombre Lucas, vamos a crear otra edad también y una birthday, una fecha de nacimiento, pasémosla como un string, por ejemplo 25 de mayo. Listo. Entonces, si queremos cambiar la fecha de nacimiento por medio de esa constante, sería llamando a data user punto birthday, y aquí sí le podemos asignar una nueva fecha, 31 de marzo, pero acá 31 de marzo. ¿Sí? ¿Qué sería entonces cambiando ese valor por referencia? Cuando accedemos a user.birth y lo llamamos sobre un log user data user, entonces vamos a mirar acá que si no está cambiando la fecha, la birthday, la fecha de cumpleaños, ya no es el 25 de mayo sino el 31, y esa sería la única forma de poder acceder y cambiar valores por medio de una constante. Vamos a seguir con otro tema. Vamos a crear entonces otro archivo que se llame datatypes.js. Aquí vamos a explicar lo que son los tipos de datos en JavaScript, ¿no? Entonces, para mostrar los tipos de datos ya hemos visto algunos tipos con los ejemplos que he realizado, pero bueno, vamos a ver más o menos los principales, que son 8. El primero sería el number, o el tipo number. Entonces definimos aquí, por ejemplo, una constante con el número, y esto ya sería una variable tipo number, como lo muestra aquí. Pero digamos que nos pasan una variable y no sabemos de qué tipo es, entonces podemos llamar a un log en este caso y llamar este tipo de un método que se llama typeof, y le pasamos el number.
number one. Listo. Entonces llamamos el type of. No nos va a mostrar el número, sino que nos va a decir, bueno, en este caso debería llamar a node 3. Ya estamos con el archivo 3. Y si ahorita se nos llama a number, el tipo de dato. Para eso serviría ese type of. Entonces otro tipo de dato que podemos ver sería los booleanos. Boolean. Este tipo de dato lo que va a guardar es simplemente un tipo verdadero o tipo falso, que sería en inglés true o false. ¿Sí? Entonces vamos a ir una variable y le vamos a llamar completed igual a true. ¿Sí? Y si la llamamos sobre un load y la mostramos sobre nuestra terminal, nos va a mostrar true, porque pues estamos igualándola. Y si le colocamos el type of para ver qué tipo de variable es, mostrar boolean. Listo. Al igual que si le colocamos el falso, ya que esos son los únicos dos tipos de booleanos que hay. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de verdadero o falso. Otro tipo sería el que ya hemos estado mirando, que es el string. Por ejemplo, definimos una variable greeting es igual a goodbye. ¿Sí? Entonces ese sería un tipo string. Como les decía anteriormente, además podemos definir un string con comillas simples, pero las dos a la misma vez, ya sé que si definimos comilla simple y comilla doble nos va a mostrar ese error. Entonces definimos con comilla simple aquí, ya vamos acá y bueno, no nos va a mostrar la variable porque no la hemos llamado dentro de un log, pero si la llamamos acá, entonces sí nos va a mostrar el mensaje como lo hemos visto normalmente, pero llamámoslo con type of para ver el tipo de dato, que es un string. Entonces tenemos el number, el boolean, el string. También tenemos lo que es el tipo de dato null, que sería, por ejemplo, definimoslo con un nuevo constante, number null es igual a null. ¿Sí? Entonces si le llamamos sobre un console ver null, vamos a mostrar null, y si vemos el type of de null, va a mostrar que el type of es object, es decir que el otro tipo de dato es objeto. Esta es una particularidad de JavaScript, ya que el tipo null sería objeto, al igual que por ejemplo otras funciones como el type of de esa función math. Entonces si le llamamos sobre un log para ver qué tipo
de dato es, llamamos acá, nos va a decir que también es object. Hay otros tipos de datos que los podemos llamar como un objeto, que sería el bit in, de esta forma, el bit in. Entonces aquí podemos llamar el número bit in. Y podemos incluso asignarla a una constante. Number bit es igual a este número. Entonces si lo mostramos sobre un log, va a mostrar el número que le hemos pasado. Y si le ponemos el type of, va a mostrar que es de tipo dato bit in. Bit in guardaría el número más grande que almacena el lenguaje JavaScript. Ese número más grande es este, sería el 900.719.474.091N. ¿Sí? Ese sería el número más grande que acepta el lenguaje de JavaScript. Y pues esos serían como los principales tipos de datos. También está un otro tipo de dato que es el symbol, descripción de symbol. También acepta un parámetro, un nombre, por ejemplo. Entonces lo asignamos a symbol name, lo pasamos sobre un log. ¿Sí? Entonces lo mostramos acá, nos va a mostrar symbol con el parámetro de name, de nombre en este caso. Y si le ponemos el type of, va a mostrar que es de tipo symbol. Y esos son como los tipos de datos principales en JavaScript. También tenemos, por ejemplo, el object, pero definida de esta forma, como una constante. Student, por ejemplo, es igual a corchetes. Ahí estaría el objeto. Entonces first name, pasemos aquí algunos valores. Y otro sería el last name. Por ejemplo, damos el null. Entonces, si llamamos al log de nuestro student con el type of, vamos a ver que es un objeto, simplemente un objeto. Bueno, y si por ejemplo hacemos punto last name y aquí le colocamos un número, entonces le colocamos last name y lo ejecutamos de nuevo, nos va a mostrar el tipo number, ya que estamos accediendo al tipo last name. Listo. Y esos serían como los principales tipos de
datos que tenemos sobre el lenguaje. Vamos a pasar a ver otro tema con otro archivo para ver los operators.ts. Entonces, sobre los operadores en JavaScript tenemos pues obviamente los típicos de suma, resta, multiplicación y división. Para la suma, pues por ejemplo podemos definir aquí la suma de dos valores, obviamente igualándola aquí, como ya la hemos visto. Entonces demostramos es el log de la suma llamamos al no de 4, entonces vamos a mostrar 510, ¿sí? Está haciendo la suma de 56 más 440 y 454. También podemos sumar lo que son valores decimales, como es el price igual a 38.6 más 26.8. Listo. Entonces mostramos aquí a price, guardamos, ejecutamos de nuevo y vemos que nos muestra ese valor decimal. Al igual también pues podemos definir una variable number 1 es igual a 65 y number 2 es igual a 69. Para realizar por ejemplo la multiplicación de estos dos valores, ¿sí? Ejecutemos de nuevo y vemos que da 4485. Ese sería como tal para hacer como la multiplicación como se hace normalmente, pero una particularidad sería que si por ejemplo pasamos un número, pero entre comillas, o sea, no sería un número sino un string, y si por ejemplo le damos sumar a esos dos, entonces sería una concatenación. Si le damos en multiplicar, no estaría realizando esa multiplicación. Entonces hay que tener cuidado con esa, ya que por ejemplo si hacemos una resta tampoco daría un valor erróneo. Entonces hay que pasarlo como número para que pueda dar el resultado correcto. Bueno, en este caso sí daría igual menos 4. Listo, aquí. Listo. Otro tipo de operador pues sería normalmente la división. La podemos hacer igual con estos mismos valores, number 1 dividido number 2, ¿sí? Para que muestre directamente el resultado de la división, que es con este símbolo. Otro tipo operador sería el del
módulo, que sería el porcentaje o el resto. Lo que hace este módulo sería dar el resto de una operación. Por ejemplo, reds 13 porcentaje 5. Entonces no estaría realizando como tal el porcentaje como se hace normalmente, el 13% de 5, sino el módulo de 5. Entonces vemos el resultado, reds number, y nos muestra que es 13. El resto de 13 dividido 5 da 3. Y si ponemos, por ejemplo, un valor en negativo aquí, también estaría dándonos el valor pero en negativo. Esos serían como los principales operadores, pero también tenemos operadores de asignación en JavaScript. Entonces vamos a ver algunos operadores sobre un block number. Vamos a seguir utilizando, este sería el primer operador de asignación, que sería el igual, que ya lo hemos venido utilizando. Esto lo que hace simplemente es asignar el valor a de to a one, o sea, de es el to a este one. Entonces si lo ejecutamos, vemos que nos da 69 aquí, ya que number 2 es 69. Vamos a ponerlo por aquí como ejemplo. La declaración de estos números como comentario. Y si hacemos también otro operador, que sería el más igual, aquí sí estaría sumando el resultado de de 2 más 1. Entonces estás sumándolo, es como si estuviera realizando 65 igual a 65 más 69. Entonces lo ejecutamos aquí, vamos a tener 138. Entonces está sumando e igualando. Para eso es este símbolo. Otro sería también el de menos igual. Entonces estaría restando y igualando al mismo tiempo. Nos da 69. Aquí sería asigna el resultado de 2 menos 1, que sería el number 2 menos number 1. Otro tipo de operador de asignación sería el por igual, que también sería muy similar a los que estamos viendo. Sería una igualación y multiplicación al mismo tiempo. Otro sería el de división igual, nos daría 69 también. Y como último también está el de módulo igual.
¿sí? O asignar el resultado de un módulo de 2 a 1, ¿sí? Entonces si ejecutamos de nuevo nos mostraría 0 en este caso. Vamos a ver algunos operadores unarios. Estos operadores unarios sería, por ejemplo, el típico con más y una variable, ¿sí? O ¿sí? Var. Entonces lo que realiza este operador es convertir un valor de un número, de un string a un número. Por ejemplo, vamos a crear una variable number str es igual a, entre comillas, este número. Entonces si lo llamamos aquí str, vamos a ver que nos da 5444, pero en amarillo, quiere decir que es un string. Entonces vamos a ver type of, ¿sí? Vemos que es un string, pero si le colocamos el más antepuesto, entonces va a convertir ese string a un number. Entonces borramos por aquí y vamos a ver que lo muestra en amarillo, ya que los números los está mostrándonos terminal en amarillo y las string en blanco. Entonces ahí confirmamos que sí hace la conversión. También está el operador menos bar, que este pues también simplemente lo que está haciendo es pasar un número negativo o a la 45, pero también nuevamente lo puede convertir. Entonces llamamos un log de number nega. Veamos aquí, veremos que está en blanco porque no tiene ninguna conversión. O sea, como está como string. Pues si le ponemos el negativo, vamos a pasar al número y lo va a poner en negativo. Entonces eso es lo que hace el operador unario antepuesto, ¿sí? También tenemos lo que es los típicos operadores de más y el de menos. Esto lo que hace es añadir un número a un 1, sumarle un 1 al número que nosotros definamos. Entonces, por ejemplo, un weight, que es una altura, por ejemplo 175, y si llamamos a más weight, le damos un log al weight, altura, vamos a ver que va a mostrar 176, se está sumando más. Y con el menos, por ejemplo, mandamos un log de weight, le ponemos menos, entonces estaría, bueno, en este caso sumando, después volviendo a colocar porque tenemos esta definición acá. Comentamos acá y llamamos de nuevo. Entonces 75 los valores general
y con el menos menos estaríamos restándole ese valor. También se puede utilizar aquí a lo último que en el momento no estaría restando. Y bueno, también tenemos otros operadores en JavaScript que son los de comparación. En estos operadores de comparación vamos a tener el igual igual, vamos a tener el sin numeración igual, que es diferente, el triple igual, el así diferente doble igual, que es estricto. Entonces el doble igual podríamos, por ejemplo, sencillamente evaluar estos dos números, el number 1 igual a number 2. Entonces si guardamos de nuevo, va a ver que es falso, ya que number 1, que es aquí en esta parte operadores, el number 1 sería 65 y el número 2 69. Entonces como no son iguales va a dar falso. Si le ponemos el símbolo de diferente, entonces sí nos va a dar verdadero. Es el símbolo de no es igual a tal valor. Entonces devuelve verdadero si los dos operadores sí son iguales. El otro es el de estricto, triple igual. Y en este caso nos va a dar falso, ya que no son iguales. Sí son igual tipo de número, de dato, pero no son iguales. Entonces, por ejemplo, si le colocamos acá 69, estamos acá y pero tocaría aquí sí definirlos, aquí estamos haciendo otras operaciones antes de definir eso. Entonces vamos a dejarlo así. Y aquí podemos volver a utilizar otros dos valores diferentes. 3 4. Vamos a utilizar este aquí. Y number 4 acá. Entonces si los igualamos, sí vamos a ver que es verdadero, ya que tienen el mismo valor y el mismo tipo de número. Entonces también tenemos al de diferente, que sería diferente estricto, y si lo colocamos va a dar falso, ya que los dos valores son iguales, entonces los definimos como igual. Entonces si son diferentes, como son diferentes nos va a dar falso. Bueno, también tenemos los operadores, por ejemplo, de mayor que, menor que. Entonces
también podemos seguir comparando. Número 3 menor que number 4. Menor que. Entonces vamos a ver que sería falso. Ponemos aquí un log. Operadores. Entre comillas. Listo. Los operadores están aquí. Los otros. También está el de menor que, obviamente. Debería dar falso, ya que como los dos son iguales, entonces por ese motivo. Pero si le colocamos un mayor igual a el número 4, se tendrá que dar verdadero, ya que sí es igual. Y también está el de menor igual. Perdón, de esta forma. Listo. También da verdadero porque pues son iguales. Y eso serían como los principales operadores de asignación en JavaScript. Tenemos otros tipos de operadores que son los lógicos. Entonces dentro de los lógicos tenemos a el not, sería admiración. También tenemos a doble ampersand, que sería el and, y el doble p, que sería el or. Entonces dentro del a sería para negar algo. Entonces, por ejemplo, let counter es igual a 10. Vemos que counter es igual a 10, pero si le ponemos un log, bueno, counter, pero negado, entonces el valor sería positivo si no lo era, pero negativo porque le pusimos el operador de not. Pero también podemos utilizar el doble not, que devuelve, o doble signo de admiración, que devuelve el valor al estado original. Entonces lo negaría y vuelve otra vez, entonces pasaría verdadero. Dentro del and pues sería evaluar dos condiciones. Sería, por ejemplo, true, asignándolo, y false. Entonces mandamos a la consola el resultado. Entonces vamos a ver que es falso en este momento. Verdadero y falso. Verdadero y falso. True. Bueno, sería true, false. Si le ponemos true y true, es la única forma de que nos dé true, verdadero.
Y también tenemos el del OR, que es prácticamente esto mismo. ¿Sí? Y result 2, por ejemplo. Mostramos el result 2 y nos va a dar true. Seleccionamos uno o el otro. Falso. Nos tendría que bueno, es falso. Es falso. Nos tendría que dar true. Cualquiera de los dos. O el uno o el otro valor. Entonces por eso nos da true. Verdadero o falso o verdadero. Bueno, también nos queda otro último tipo de operador, que es el doble por. Con el doble por lo que hacemos es sacar un exponente. Expo 2 igual a 2 por 2, o sea 2 elevado a la 2. Si le damos expo 2, vamos a ver que 2 elevado a la 2 sería 4. Y si le colocamos expo 3, 2 elevado a la 3 sería 8. Perdón, 4, 2. Pero entonces aquí tenemos que llamar al 3. Listo. Entonces sí nos daría 8. 2 elevado a 3, 8. Y 2 elevado a 2, 4. Bueno, pasamos a otro tema, que sería el tema 5. Sería el de condicionar control de flujo. Flow.js. Dentro del control de flujo tenemos a una condicional. Bueno, aquí declaraciones de flujo de control. Tenemos el if. El if lo que nos hace es evaluar una condición. Entonces, por ejemplo, tenemos let year igual a 2022. Entonces podemos hacer una condicional if, y la primera condición sería year es igual a 2022. Entonces, si es verdadero, le podemos mostrar un log. Sentencia verdadera. Simplemente si vamos a dejarlo. Si lo ejecutamos, vamos a ejecutar el 5 ya. Sentencia verdadera. Pero si por ejemplo lo colocamos diferente, no muestra nada, ya que no se está cumpliendo esta condición. También podemos utilizar, por ejemplo, el operador ternario, que es el signo de pregunta y los dos puntos. Entonces podemos también hacer un log y aquí mismo colocar el year igual a 2020
Si se cumple esa condición, vamos a abrir paréntesis, signo de pregunta y valor sentencia correcta, por ejemplo. Y si no, entonces le mostramos error en la sentencia. Entonces, si ejecutamos de nuevo, nos va a mostrar sentencia correcta. Sería eso haciéndolo con el operador ternario. Sí o si no, el save, o si no es el C. De esta forma, el C, si no. Entonces hacemos un ejemplo de ese si no, que mismo sería si aquí ya mayor a, creamos un mensaje de test de error. Podemos colocar aquí el log, aquí con este entre comillas es correcto, para, bueno, doblémoslo con igual. Y si no, le mostramos el otro mensaje. Es incorrecto. Entonces si ejecutamos nuestra condicional if, dice que el año es correcto, ya que si podemos ver que el 2022, como definimos acá al principio, si es ese año. Bueno, también podemos hacer otro ejemplo, por ejemplo el if, y bueno, antes podemos definir también otra variable, or es igual a la i15, y le podemos decir que si or es menor o a las 12 del mediodía, entonces que muestra un mensaje y nos puede decir de y aquí es de mañana. Listo. La sentencia si no es en la tarde, pero entre paréntesis, entre comillas, y vemos que es en la tarde, ya que son las 10 y las 15. Si le movemos las 10 a las 11, mostrar que es de mañana. Listo. O sea, sería como otro ejemplo del if
else. También podemos hacer if anidados, que sería definiendo por ejemplo una edad 16 y un documento o tipo de documento es igual a TI. Bueno, aquí ya está definida AG user. Bueno, está definido tal igual. Entonces le podemos colocar sí. Bueno, type doc es igual a TI. Vamos a hacer otro if anidado aquí. Y si es user mayor o igual a 16, ponemos un log de usted puede conducir. Entonces si ejecutamos, usted puede conducir, ya que si tiene 16 y si tiene la tarjeta TI. Otro tipo y otro ejemplo que podemos hacer es, por ejemplo, definiendo un number random es igual a mat.floor para poder hacer un número aleatorio. Colocamos el mat.random. Bueno, floor sería para que ese valor quede redondeado, y random para que se genere el número aleatorio. Lo colocamos aquí por 20, que sería como el límite. Entonces podemos aquí decir si number random mayor a 0, log, decirle que el número es positivo. Si no, y aquí podemos definir un else if y definir otros paréntesis, otra condición. Random o al igual a 0, decirle que el número es 0, y si no, el número es menor. Entonces vamos a ejecutar y nos dice en este caso que el número es positivo. Para saber qué número es, podemos pasar el concatenado de la variable aquí. Que el número es positivo. Y sería pasarle, bueno,
está equivocando. Número es positivo y es 3. Pero entonces aquí separémoslo. En este caso el número es positivo es 15. También podemos hacer eso con las template literal, que es este símbolo, para evitarnos hacer esta concatenación, pero debemos de llamar la variable de esta forma, con esos corchetes, para que tome la variable. Se le hace para entender. El positivo es 5. Listo. Vamos a seguir con el ciclo while, pero creo que voy a dejarlo para un siguiente video, para terminar de explicar los controles de flujo, los bucles y otras cuestiones del lenguaje. Por hoy tenemos aquí. Muchas gracias.